¿Te preocupa hasta dónde subirá el Euribor? ¿Te gustaría saber hasta dónde puede subir? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Os recomiendo que primero de todo veáis la primera versión del vídeo, porque allí repasábamos aspectos de qué era el Euribor, la previsión actual del Euribor y comentamos alguna cosita bastante fundamental para continuar esta segunda edición. La sesión de hoy la vamos a estructurar en tres partes. Vamos a analizar y vamos a ver cómo ha evolucionado el Euribor desde el 23 de septiembre. Vamos a ver el calendario, vamos a plasmar en fechas muy importantes o fechas donde tendrá una gran relevancia el resultado de esos datos para ver cómo influirán en el Euribor. Y para terminar, acabaremos con nuestro análisis viendo las perspectivas o el pronóstico del Euribor en el futuro inminente. ¡Empecemos! Para hacer un poquito de memoria, recordemos que venimos del 20 y pico de septiembre con un Euribor al 2,41. Actualmente, a fecha de hoy, que salen los datos del Euribor de ayer, tenemos el Euribor en nada más y nada menos que un 2,89%. Tal como podemos ver, desde inicios de este año, con la excusa o el conflicto de Ucrania, Rusia y de Estados Unidos, está subiendo sin ningún tipo de tregua. Y podemos apreciar como desde el 23 de septiembre, tal como indicamos, la cotización del precio, al tener este rango o esta zona de negociación, se entretuvo un poquito. Pero la verdad que no lo ha hecho por la franja de abajo, sino realmente se ha estado entreteniendo en valores superiores. Hasta las últimas semanas, que vemos que está muy cercano al 3%. Oye, banquero, ¿pero por qué ha continuado subiendo el Euribor? Tenemos que recordar que la última sesión la hicimos a finales de septiembre, y después de septiembre ha habido dos fechas clave para el tipo de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. Primero de todo fue Europa, que el 23 de octubre pasaron o elevaron los tipos de interés en la zona euro, con lo que es muy fácil de entender que el Euribor ya ha superado los 2,5 puntos. Y a posteriori, o unos días más tarde, el 2 de noviembre, Estados Unidos hizo otro incremento bastante sustancial de lo que es su política monetaria. Elevaron los tipos del 3,25 hasta el 4. Por lo tanto, podemos entender o podemos apreciar cómo el Euribor está evolucionando favorablemente, ya que los estados o los grandes países no están disminuyendo su política monetaria. Al revés, continúan subiendo los tipos. Hagamos un poco de memoria y recordemos que en 2008, cuando el Euribor, en la gráfica de abajo, superó el 5%, la política monetaria de Europa había superado muy brevemente el 4%. Pero recordar que dependemos mucho de Estados Unidos. Por lo tanto, aunque la tasa de la política monetaria en Europa no superase o no llegase al 5%, si miramos qué pasó en Estados Unidos, sí que vemos que sobrepasaron levemente el 5%. Por lo tanto, ya podemos extrapolar un poco. Y si actualmente Europa está al 2,5% y Estados Unidos están al 4%, el Euribor que está casi al 3%, yo creo que tiene más peso que continúe subiendo más que baje. Como acabamos de ver, el Euribor continúa subiendo porque tanto la política monetaria europea como de Estados Unidos ha continuado en incremento. Pero, ¿os habéis fijado en un detalle? ¿Os habéis fijado que la curva se está aplanando? Y si pongo un mes aún es más exagerado. Como habéis visto, la curva se está aplanando. Y esto usualmente en bolsa y en muchos activos es que es una zona de negociación grande, o bien que el mercado está esperando algún tipo de noticia o algún tipo de dato muy relevante. Por eso vamos a saltar al segundo punto, para ver las fechas y los datos importantes que influirán en la cotización del Euribor. Como vimos en el primer episodio, en la coyuntura actual había dos valores muy relevantes que estaban influyendo en la subida del Euribor. Una era la inflación y como consecuencia de la inflación o para contenerla estaban subiendo las políticas monetarias para crear un poco de austeridad. Y pensar que de aquí a 2 semanas no va a salir un dato o 2 o 3, sino 4 datos. Personalmente opino que la tercera semana de diciembre, la semana que empieza por el 12, que va a ser la más importante del año. Porque realmente estamos muy cerquita del cierre del año y vamos a ver cómo estas medidas, esta subida de tipos de interés está afectando de manera positiva o no al mercado. Y como siempre lo siento, pues tengo que hacer un mini spoiler. Estos 4 días serán el 13, el 14, el 15 y el 16 de diciembre, que ahora veremos con más calma. Pero este calendario, o de la manera que nos van a informar de los datos, ya me chirría un poquito la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque los 2 primeros días hablarán Estados Unidos. El primer día saldrán sus datos del IPC y el segundo día saldrán su política del tipo de interés. Es decir, primero saldrá el IPC y aunque ya tengan seguramente decidido su política monetaria,
Al final sale un dato y en consecuencia, pues al día siguiente lo podrían modificar tanto al alza como a la baja. Pero yo de verdad que Europa no lo entiendo, me explota la cabeza. Europa, aparte que va detrás de Estados Unidos, al final parece que se quiera copiar o que intenten copiarse o que no tengan personalidad, por decirlo de una manera, pero es que Europa primero hablará de su política monetaria, su política de tipo de interés, y el último día de la semana, el viernes, saldrán los datos del IPC. A mí me parece un poquito de más de sentido común que en función de cómo vaya el IPC de la zona euro, el Banco Central Europeo se pronuncie de una manera u otra. Pero igual que Estados Unidos, aunque ya lo tengan decidido, crea un poquito más esta incertidumbre, o que parece que se gestione, Europa no. Europa hablará y después saldrán los datos. De verdad que ¡boom! Y tal como os comentaba, el día 13 de diciembre, que será un martes, saldrán los datos del IPC de Estados Unidos, que como podéis observar en la curva, venimos desde junio con bajadas. Han ido bajando levemente. Este último mes, de octubre a noviembre, sí que hubo una bajada de medio punto, bastante sustancial, y veremos cómo evoluciona el mes que viene. Es decir, si continúa bajando, sí que se podría entender este rally alcista, incluso que las manos fuertes ya hubiesen tomado mano en el asunto. Si por contra suben mucho los datos, cuidadito, cuidadito con Powell. Al día siguiente, como íbamos comentando, que será el miércoles 14, a las 8 de la tarde, hablarán de su política monetaria. Y veremos esta subida de tipos de qué calaña es. Si de medio punto, de 0,75, principio de un punto, ya está descartado. Pero insisto que irá un poco en sorpresa con los datos del IPC. Y aquí tenemos Europa, totalmente desordenada, donde la decisión del Banco Central Europeo se pronunciarán el jueves 15, a las 2:15 de la tarde. Fijaros que Estados Unidos van por un 4 y Europa con un IPC más catastrófico, no sé si por pena, por miedo, no están elevando los tipos. Y para finalizar esa gran semana, que será muy divertida, tendremos los datos el viernes a las 11 de la mañana del IPC de la zona euro, que como podéis ver, aún están en la franja de arriba o no se aprecia tanto el punto de inflexión como quizá podría pasar en Estados Unidos. Y ahora sí saltamos al tercer punto. Vamos a intentar de recopilar un poquito de información e intentar predecir de forma más realista por dónde podría estar el Euribor o hasta dónde podría llegar. Empiezo con esta noticia con un poquito de curiosidad, porque quiero que sepáis que aunque hoy los medios hablen de que quizás está estancando el IPC en la zona euro, de que España se convierte en el país, como podemos ver en este gráfico, con la menor tasa de IPC, quiero que veáis que aunque España, Francia, Malta estén por debajo de los 2 dígitos, vemos como mucha parte de Europa, incluso más en los países bálticos, tienen cifras cercanas al 20% o incluso por encima. ¿Ok? Y pensar que aquí en el 12,5 también tenemos Italia y Dinamarca y Alemania están un 11,3. Es decir, que la situación en la zona euro está complicadita. Otra cosa no significa que sean conscientes de que como suban subiendo los tipos en Europa, con el tema de las hipotecas y con una economía mucho más débil que la americana, nos crujan. Que esto me recuerda ya al refrán de mal de muchos, consuelo de tontos. Yo entiendo que es que una política monetaria agresiva puedan desgastar o puedan reventar un poco las economías, pero también tendrán que pensar un poco en nosotros. A veces más vale cortar por lo sano y una recuperación que ir agonizando, agonizando y agonizando. Porque si realmente no pueden contener el IPC y tendrán que subir los tipos, pero mucho más adelante, el sufrimiento se va a alargar. En cambio, Estados Unidos, en este sentido, utiliza una política monetaria mucho más agresiva, pero mucho más rápida, y esté maquillada, manipulada o no, como habéis visto, el punto de inflexión lo tienen más o menos desde junio o julio. Y ahora continuamos con otra noticia, que todo y que acabo de comentar, que parece que tienen la inflación más o menos controlada, algún titular o alguna noticia, como esta que tenemos aquí, la Fed debe subir los tipos hasta el 4,9 para frenar la inflación. Con lo que, ojito, porque hemos comentado que el Euribor, más que la política de Europa, va un poco supeditado, más que nada el caso del pasado, como vimos en 2008, a los tipos de interés de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora está un 4, está el Euribor a un 2,8, y aquí en Europa al 2, pero si realmente en Estados Unidos suben a un 5, el Euribor romperá la barrera del 3% y se irá a buscar casi el 4. Así que ojito. Leemos un poquito la noticia. A pesar de las expectativas de los mercados de un giro por parte de la Fed en la reunión de diciembre, las declaraciones de los responsables de la política monetaria siguen desanimando a los inversores. El último en sumarse a la voz de los más agresivos ha sido el gobernador de la Fed,
James Bullard, que en un artículo publicado en la web del banco ha explicado por qué los tipos deberían alcanzar un nivel más alto que los derivados. ¿Qué nivel de tipos de interés oficiales es necesario para ejercer una presión a la baja sobre la inflación? Respondiendo que un tipo de interés oficial del 3,5 es el mínimo necesario. Sin embargo, los resultados basados en la última tasa de inflación del PCE de septiembre sugieren que hace falta una tasa de al menos el 4,9% para ejercer una presión a la baja sobre la inflación. Así explica el banquero en el artículo, los tipos aún no han alcanzado un nivel que pueda considerarse suficientemente restrictivo, con lo que no vamos a descartar en principio la subida de diciembre. La subida de diciembre tendremos que ver si suben medio punto hasta 4,5 o realmente, como cuentan algunas noticias, algunos titulares, pensar que ya sabéis que aquí hay buenas y malas, intentan siempre atabalar. Lo que sí sabemos es que están al 4 y que subir seguramente subirán, pero un 4,5 a un 4,9 hay titulares de una opinión o de la otra. Pero está claro que del 4 al 4,5, Europa, que viene detrás, yo creo que como mínimo tendría que subir medio punto más, con lo que nos situarían del 2 al 2,5. Con lo que la semana que viene, sí o sí, el Euribor superaría el 3%. Y en función de esta subida de Estados Unidos, veríamos si supera el 3 con intención de irse al 4 o para estar merodeando por el 3,5. Como habéis visto, aunque la inflación de cara a Estados Unidos esté mejorando y en Europa dicen o parecen que ha llegado al máximo, esto está un poquito calentito. Y en toda esta explicación o en toda esta reflexión, pensar que no hemos estado hablando de datos macro, ni de consumidores, ni del paro, ni de... ¿Me explico? Es decir, sencillamente estamos hablando de la inflación y de las políticas monetarias. A todo esto hay un gran protagonismo, que es el petróleo, que sí que podemos apreciar que de sus valores máximos, más o menos en junio, a la fecha que estamos, ha caído casi un 30%, y por lo que parece, manipulado o no, lo están manteniendo en la zona baja. Como ya sabéis, esta subida de inflación ha venido muy dopada con el conflicto de Ucrania-Rusia y el tema del petróleo. Petróleo, materia prima que Estados Unidos tienen mucho por la mano y saben toquetear y retoquetear muy bien a su gusto. Si continúa esta tensitura, puede ser que sí que realmente los datos mejoren. Pero ojo, ojito, porque en cualquier momento, con las previsiones de la OPEP o no, lo modifican, lo vuelven a subir y dejan a Europa con el culo al aire. No me quiero alargar más, espero que os haya gustado, espero todas vuestras dudas, preguntas, comentarios, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!